Me llamo Elena García. Tengo 44 años. Y durante los últimos 20 años mi padre me ha presentado en las reuniones familiares no como su hija, sino como su mayor decepción. Nunca usó esas palabras exactas, por supuesto. Mi padre, el honorable Lorenzo García, magistrado emérito del Tribunal Supremo, era un hombre de precisión y decoro. Sus insultos nunca eran asestados con un mazo, sino con el corte limpio y profundo de un bisturí. Colocaba una pesada y posesiva mano en mi hombro, su anillo de sello frío contra mi piel, y le decía a algún dignatario visitante: «Y esta es mi hija, Elena». Tenía una mente jurídica maravillosa, de primera clase. Ahora trabaja para el gobierno persiguiendo dibujitos bonitos. Siempre hacía una pausa después de eso, permitiendo que el absurdo levemente trágico de la frase calara hondo: persiguiendo dibujitos bonitos. Era su eufemismo cuidadosamente elaborado para mi carrera como inspectora en la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Lo hacía sonar como el hobby de una niña, un pasatiempo frívolo para una chica que no había logrado comprender el negocio serio y guati de la verdadera ley, la que él había practicado, la que mi hermano mayor, Felipe, ahora practicaba con aduladora devoción. Esta noche era la fiesta de su 75 cumpleaños. La casa de la familia García en La Moraleja, Madrid, resplandecía de luz, una fortaleza de piedra de dinero viejo y una autoestima inquebrantable. El aire estaba cargado con el aroma de lirios y perfumes caros. Hombres que moldeaban la política y mujeres que dirigían patronatos de hospitales se mezclaban en el gran salón, sus risas amortiguadas por la altura cavernosa del techo. Yo estaba de pie cerca de las puertas vidrieras, sosteniendo una copa de cava que me sabía a cenizas. Un fantasma en el festín de mi propia familia. Felipe, siempre el hijo predilecto, dominaba la conversación junto a la chimenea, relatando una victoria reciente en un pleito multimillonario sobre patentes. Tenía la altura de nuestro padre, pero carecía de su imponente quietud. Felipe era un hombre en constante y nervioso movimiento, siempre buscando aprobación. Me vio y me dedicó una sonrisa tensa y compasiva antes de volverse hacia su público. Mi madre, una mujer cuya personalidad había sido subsumida hacía mucho tiempo por la de mi padre, se acercó flotando hacia mí. «Elena, querida», dijo ajustando el cuello de mi sencillo vestido negro como si yo fuera una niña. «Pareces cansada. Todos esos viajes por tu trabajo deben ser agotadores. ¿Hay alguna novedad sobre ese cuadro robado que buscabas en Francia?». Lo dijo de la misma manera que uno podría preguntar por una mascota perdida. Un asunto menor, triste y pequeño. «El caso sigue abierto, mamá», dije. El cuadro robado era un Goya, cortado de su marco en un audaz atraco en un museo, y su recuperación había implicado una operación encubierta en 3 países que culminó en un tenso enfrentamiento en un almacén de Marsella. Pero para mi madre, solo era un dibujo. El verdadero invitado de honor, mi padre, finalmente hizo su entrada. La sala se silenció. Era un hombre alto, todavía apuesto, con una mata de pelo blanco y ojos del color de un cielo de invierno. Se movía con la gravedad lenta y deliberada de un hombre que nunca en su vida había tenido que darse prisa. Aceptó la adulación como algo que se le debía, un rey en su corte. Sus ojos me encontraron y por un momento, la máscara de cortés indiferencia se cayó. Vi el familiar parpadeo de decepción, la herida profunda y persistente de mis elecciones profesionales. El recuerdo era tan nítido y claro como el día en que sucedió, hace 22 años, en su cavernoso despacho de cuero y caoba. Acababa de decirle que había aceptado una oferta para ingresar en la Escuela Nacional de Policía en Ávila. Yo era una de las mejores graduadas de la Facultad de Derecho de la Autónoma, con ofertas de media docena de prestigiosos despachos. Él esperaba que siguiera sus pasos en la judicatura o, como mínimo, que me dedicara a una lucrativa práctica en el derecho corporativo como Felipe. Había escuchado en silencio, con los dedos entrelazados, su rostro impasible. Cuando terminé, no habló durante un minuto entero. Simplemente me miró, su mirada despojándome de mi entusiasmo, dejándome con una sensación de ingenuidad y estupidez. «El Cuerpo Nacional de Policía», dijo finalmente, las palabras sabiendo a algo fétido en su boca. «Así que, pretendes cambiar una carrera de rigor intelectual por una de tirar puertas abajo y forcejear con degenerados en el barro. ¿Quieres ser una funcionaria del Estado? ¿Una simple policía?» «No es solo ser policía, papá», había argumentado, mi voz llena de una pasión que él se negaba a reconocer. «Se trata de servicio.
Se trata de buscar justicia de una manera diferente. Quiero estar en la calle, no solo en un tribunal. Justicia, bufó un sonido frío y despectivo. La justicia se forja en los altos tribunales a través del combate intelectual de la ley y el precedente. Lo que tú describes es un control de plagas glorificado. Tienes un don, Elena, una mente que podría haber moldeado la jurisprudencia. En cambio, eliges tirarlo por la borda para convertirte en una funcionaria con una pistola. Es una profunda y, debo decir, una decepción profundamente personal. Y eso fue todo. La puerta se había cerrado. Cuando más tarde me especialicé eligiendo la elitista y altamente competitiva Brigada de Patrimonio Histórico, solo confirmé sus peores temores. Ni siquiera era una policía de verdad persiguiendo asesinos. Era una perseguidora de dibujos. Fue un fracaso de imaginación, un fracaso de ambición, el fracaso de una hija. Me había excluido de su vida profesional, y lentamente Felipe y mi madre habían seguido su ejemplo. Mi trabajo se convirtió en el secreto vergonzoso de la familia. Nunca preguntaban por mis casos, mis compañeros o los peligros que enfrentaba. Mi vida era un vacío en su mundo cuidadosamente curado. Lo único en lo que mi padre mostró interés fue en su propia colección. Su biblioteca era su santuario. Albergaba una de las mejores colecciones privadas de documentos históricos y libros raros de la historia de España. Había pasado toda una vida y una fortuna adquiriéndolos. Era su verdadero legado, el que creía que perduraría más que sus hijos. Amaba sus libros. Y durante los últimos 6 meses, yo lo había estado investigando. El caso había comenzado con un soplo de un confidente en París. Un documento perdido hace mucho tiempo, un tesoro nacional que se creía destruido durante la Guerra de la Independencia, había resurgido. Era el borrador original manuscrito de la Constitución de 1812, la Pepa, una pieza de la historia de España tan significativa que su valor era incalculable. Había sido robado de un archivo seguro décadas atrás, reemplazado por una falsificación magistral que había engañado a los expertos durante años. Mi informante me dijo que se había vendido a través de una subasta en el mercado negro a un coleccionista privado en España, un coleccionista muy poderoso y muy discreto, un magistrado retirado. Mi corazón se había detenido. El trabajo que siguió fue el más difícil de mi carrera. Construí el caso lentamente, meticulosamente, con un pavor frío creciendo en mi estómago. Trabajé con nuestro agregado jurídico en París, crucé manifiestos de envío y utilicé herramientas de análisis forense financiero que mi padre ni siquiera podía imaginar. Lo hice todo en secreto, compartimentando mi vida con un rigor que me aterraba. En casa era Elena, la hija decepcionante. En el trabajo era la inspectora García, la investigadora principal de un caso que conducía inexorablemente a la puerta de mi propio padre. Hace 2 semanas obtuvimos la pieza final de evidencia, una declaración jurada del marchante de arte que había mediado en la venta, ahora buscando un acuerdo en un caso separado. Confirmó que el comprador era el magistrado Lorenzo García. La decisión de solicitar una orden de registro fue una agonía. Esto ya no era solo un caso. Era una traición a mi propia sangre. Pero el documento era una pieza del alma de nuestra nación. Mi deber era con el cuerpo, con el país, no con el hombre que había repudiado el trabajo de mi vida. Mi padre, el gran hombre de la ley, estaba en posesión de propiedad robada de inmensa importancia histórica. La ley que él afirmaba reverenciar era clara. Presenté el caso al fiscal. La orden fue firmada por una jueza de instrucción ayer. Estaba programada para su ejecución mañana por la mañana a las 6 horas. Esta noche en su fiesta me estaba despidiendo. Era una portadora del féretro en el funeral de mi propia familia. Lo observaba al otro lado de la sala, riendo con un senador, la personificación del poder y la integridad. Y sabía que estaba a punto de destruirlo. No por venganza, no por rencor, sino por deber. Era la ironía más cruel de todas. Estaba a punto de demostrar mi valía como agente de policía demoliendo al padre cuya aprobación siempre había anhelado. No pude soportarlo más. Me deslicé por las puertas vidrieras hacia la fría terraza de piedra. El aire nocturno fue un alivio. Me apoyé en la balaustrada, mirando los jardines impecablemente cuidados de la finca, y sentí todo el peso aplastante de lo que estaba por venir. ¿Escondiéndote de las masas que te adoran? La voz de Felipe me hizo sobresaltar.
Vino a pararse a mi lado, sosteniendo un vaso de whisky. Es un poco excesivo, dije. Es exactamente lo que se merece, dijo Felipe, su voz llena de reverencia. Es un gran hombre, Elena. Un león del derecho. Todavía no entiendo cómo pudiste renunciar a todo lo que quería darte. Quería darte a ti todo, Felipe, le corregí suavemente. A mí quería darme una vida que no era la mía. Suspiró una ráfaga de condescendencia con olor a whisky. Todavía con eso, la noble servidora pública. Mira esta casa. Mira a la gente en esa sala. Eso es poder real. Eso es un legado real. No perseguir un lienzo viejo y polvoriento por Europa. ¿Cuándo vas a madurar? Ya he madurado, dije, mi voz endureciéndose. Tú eres el que se niega a verlo. Veo a una hermana que está desperdiciando su vida por una rebelión equivocada contra un padre que solo quería lo mejor para ella, replicó. Tiene 75 años. ¿No crees que es hora de que vuelvas a casa? ¿Que admitas que cometiste un error? Te crearía un puesto en mi despacho en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente podrías hacer algo respetable. La oferta, el insulto casual y aplastante, fue la gota que colmó el vaso. Miré a mi hermano, a su rostro guapo y satisfecho, y no sentí nada más que una profunda y cansada tristeza. No tienes ni idea de quién soy, ¿verdad, Felipe?, le dije. Sé exactamente quién eres, dijo. Eres mi hermana pequeña, que se ha metido en un lío que le viene grande. Apuró su whisky y volvió a entrar, dejándome sola en el frío. A las 5:45 de la mañana siguiente, estaba de pie al final del largo camino arbolado de la finca de los García. El aire era frío y húmedo. Detrás de mí, un convoy de 4 todoterrenos negros de la Policía Nacional esperaba en silencio, con los motores apagados. Mi equipo, 12 agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico y de la Policía Científica, estaban en una formación laxa, su aliento empañando el aire del amanecer. Todos llevaban chalecos tácticos negros con las audaces letras amarillas «Policía» estampadas en ellos. Yo llevaba uno sobre mi propia chaqueta. Se sentía más pesado que el plomo. Mi segundo al mando, un agente avispado llamado Javier Romero, se acercó a mi lado. ¿Estás bien, jefa?, preguntó en voz baja. Vamos a hacerlo, dije, evitando la pregunta. A las 6 en punto, nos movimos. No usamos sirenas. No usamos un ariete. Esto no era una redada en un punto de venta de drogas. Era la ejecución de una orden de registro judicial en el domicilio de un magistrado emérito del Tribunal Supremo. La imagen tenía que ser perfecta. El procedimiento inmaculado. Subí los escalones de piedra y llamé al timbre. Después de un largo momento, la puerta fue abierta por la ama de llaves de toda la vida de la familia, una mujer que me conocía desde que era niña. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, primero al verme a mí, luego al equipo de agentes armados de pie en el césped detrás de mí. Elena, Dios mío, ¿qué está pasando?, susurró. Lo siento, María, dije, mi voz suave pero firme. Tengo una orden para registrar las instalaciones. Por favor, apártese. Mi padre y Felipe aparecieron en el gran vestíbulo detrás de ella, atraídos por el ruido. Llevaban sus batas de seda, sus rostros una mezcla de sueño e irritación. ¿Qué significa esto?, bramó mi padre. Su voz, la voz de la sala del tribunal, la voz que había intimidado a legiones de abogados. Entonces me vio. Vio el chaleco, la placa en mi cinturón, el equipo de agentes detrás de mí. Su rostro, por primera vez en mi vida, registró pura e inalterada conmoción. Felipe se abalanzó hacia adelante. Elena, ¿qué demonios es esto? ¿Es una broma? No puedes simplemente aparecer aquí con esta gente. Lo ignoré. Entré en el vestíbulo mostrando la orden. Mi voz era puro protocolo, despojada de toda emoción. Honorable Lorenzo García, soy la inspectora Elena García del Cuerpo Nacional de Policía. Tengo una orden firmada por la jueza de instrucción Leonor Valdés para registrar esta propiedad en conexión con una investigación federal en curso sobre la posesión y tráfico de patrimonio nacional robado. Mi padre miró fijamente el documento, luego mi rostro. La sangre se le fue de las mejillas. El león del derecho estaba por primera vez al otro lado de la orden.
Esto es una locura, gritó Felipe, su voz quebrándose. No puedes hacer esto. Es un magistrado del Supremo. Eres su hija. Voy a llamar a nuestro abogado. Voy a llamar al fiscal general del Estado. Eres libre de llamar a quien quieras, Felipe, le dije, volviéndome hacia él. Pero lo harás desde el salón, donde tú y mi padre esperaréis mientras mi equipo realiza el registro. Si interfieres de alguna manera en la ejecución de esta orden judicial, serás arrestado por obstrucción a la justicia. ¿Me entiendes? Mi voz no era la voz de su hermana pequeña. Era la voz de la inspectora jefe a cargo de una operación policial. Felipe retrocedió como si lo hubieran golpeado. Javier, le dije a mi segundo, asegura a los residentes en el salón. El resto sabéis lo que buscáis. La biblioteca es el objetivo principal. Vamos. El equipo pasó a mi lado con una eficiencia silenciosa y profesional, desplegándose por la casa que mi padre había construido. Mi padre no se resistió. Parecía haber envejecido una década en un minuto. Se dejó escoltar al salón, su rostro una máscara gris de incredulidad. Caminé hacia la biblioteca. La sala estaba tal como la recordaba. Estanterías imponentes de libros encuadernados en cuero, el olor a papel viejo y cera para madera, el pesado silencio de la historia. Las posesiones más preciadas de mi padre estaban en una vitrina climatizada en el centro de la sala. Y allí estaba, sobre un lecho de terciopelo oscuro, una sola hoja de pergamino cubierta con una elegante escritura del siglo XVIII. El especialista de nuestro equipo de la policía científica, un historiador del CSIC, se acercó a la vitrina. Pasó 10 minutos examinando el documento a través del cristal, usando una fuente de luz especializada. Finalmente me miró, su rostro sombrío. «Es el auténtico, Elena», dijo en voz baja. «Sin duda. Las filigranas, la tinta ferrogálica, el propio pergamino. Es auténtico». Respiré hondo. Volví al salón. Mi padre estaba sentado en su sillón favorito, mirando al vacío. Felipe caminaba de un lado a otro frenéticamente, con el teléfono pegado a la oreja. «Lo hemos encontrado», dije. Las palabras cayeron en la sala como piedras. Mi padre me miró. La arrogancia, la decepción, la condescendencia. Todo había desaparecido. Todo lo que quedaba era un anciano hueco y roto. «La chica que persigue dibujitos bonitos», susurró, su voz rota. Ya no era un insulto. Era una confesión, una admisión devastadora de su propia ceguera. Había pasado su vida construyendo un legado de ley y orden, solo para ser deshecho por un crimen de vanidad. Y el agente de su caída era la hija cuya vida había descartado como una búsqueda frívola. Finalmente entendió que mi trabajo no consistía en perseguir dibujos. Se trataba de reclamar la historia, de hacer cumplir las mismas leyes que él afirmaba venerar. No había tirado mi vida por la borda. La había convertido en algo que él había sido demasiado orgulloso, demasiado arrogante para ver, y ahora era la fuerza más poderosa en su vida. No dije nada más. Simplemente asentí a mi equipo. La ley, como mi padre había dicho tantas veces, ahora seguiría su curso. Su mundo de prestigio estaba destrozado, y la persona que sostenía el martillo era la hija que nunca había conocido de verdad.